Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, con la noticia de la Superintendencia del Mercado de Valores aprobando la primera emisión de oferta pública de acciones en el país, se abre un nuevo abanico de posibilidades de inversión para particulares o empresas y de capitalización para aquellos que decidan obtener dinero del público. La empresa César Iglesias será la primera que emitirá acciones en el mercado de valores de la República Dominicana para la venta al público. La emisión fue estructurada por el Banco BH de León, puesto de bolsa, o sea, por el puesto de bolsa que pertenece al banco, y se manejará en colaboración de Inversiones Popular, puesto de bolsa. Es importante destacar que para conocer el funcionamiento del mercado de valores hay que conocer la economía, amigos. Eso es importante. Hay que conocer la geopolítica, las finanzas y sobre todo cuáles son los elementos fundamentales del desarrollo para un país. Cómo se toma prestado, las tasas de interés, las expectativas del mercado. Bueno, estaremos pendientes de cuáles serán las expectativas, por el otro lado, que generará esta primera emisión de acciones, y en este programa queremos que ustedes entiendan cómo comprar acciones, estas específicamente, las ventajas y desventajas de este tipo de inversión y la diferencia entre lo que es renta fija, como los bonos, y la renta variable, como estas acciones. Para entender este tema hemos invitado al señor Wilson Moscoso, quien es consultor financiero y experto en valoración de empresas. Bienvenido, Wilson. Hace Hola, mucho Mónica. que no te teníamos por aquí. Gracias por la invitación nuevamente. Muy contento de estar aquí. Este es un tema muy interesante, Wilson, y que podemos ayudar a los amigos a entender, porque es que se habla mucho de lo que es el mercado de valores y me gustaría, para iniciar esto, poner en contexto el tema. Entonces, que hagamos un recuento de cuáles han sido hasta ahora, ¿verdad?, en el país los tipos de transacciones que se han realizado para la inversión de particulares y capitalización de las empresas. ¿Y cuáles son las proyecciones para este nuevo mercado de valores que se abre? Porque esto es algo nuevo. Así es. Ya no solamente las empresas van a poder coger sus préstamos bancarios, sino que también van a poder capitalizarse de esta forma. ¿Cuál es la diferencia entre renta fija, renta variable, ventajas, desventajas, y cómo afecta factores, por ejemplo, como la inflación, Sí. variación de tasa de interés? Explícanos cómo es que esto funciona. Exacto. Bueno, antes que nada, déjame decirte que todos los que estamos envueltos en el sistema financiero, de alguna manera estamos muy contentos de que hayamos llegado hasta este punto de que una empresa pueda vender acciones al público en general. O sea, que una empresa que ha sido privada, ha sido familiar por muchos años, como muchas empresas aquí en el país, se convierte en una empresa pública. O sea, no pública del Estado, sino una empresa que es pública porque presenta informaciones. Porque ya no solamente pertenece al dueño, a los ya dueños, no pertenece a los dueños, principales. O sea, ya tiene accionistas a los que debe mostrarle informaciones, a los que debe presentar reportes, y a eso se refiere, que es a lo que es una empresa pública. Y bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con las rentas variables, con los instrumentos de renta variables y renta fija, hasta el momento en el país hemos venido trabajando con instrumentos de renta fija. Renta fija instrumentos de renta fija para todo el público. Esto significa que existe una tasa de interés que, en base a un monto que la empresa emite un documento, y entonces se lo entrega a un tercero, en este caso el inversionista. En base a ese papel le va a entregar unos intereses, ya sea anual o semestral, o de acuerdo a la negociación que se haga con el inversionista. Cuando se habla de bonos, lo que estamos hablando es de un préstamo. Exacto. Porque la gente muchas veces no entiende, se le habla de bonos y entiende que estamos hablando de una palabra fuera del planeta. No, señor. O sea, un bono es simplemente, en vez de una empresa o el mismo Estado que emite bonos, ir a la banca privada o ir a la banca pública, tomar un préstamo a una tasa de interés o unos tipos de negociación X,
prefiere entonces emitir bonos para que de alguna manera el público se beneficie. Se beneficia la empresa porque la tasa de interés es más baja que lo que emite un banco, y se beneficia el inversionista porque la tasa de interés pasiva que le puede entregar un banco por un certificado financiero, un certificado de depósito, una cuenta de ahorro, o sea, está muy por encima de eso. Entonces, ahí está la parte de lo que es los instrumentos de renta fija. Ahora bien, es renta fija hasta un punto, porque los bonos no se negocian igual que un certificado financiero de un banco. Esto quiere decir que si usted va a solicitar o va a entregar dinero por un bono, ese bono se mantendrá fijo hasta vencimiento. O sea, habrá un vencimiento de ese bono que usted va a estar recibiendo. Si es a 2 años, usted va a recibir ese 3%, 4%, lo que sea, cada mes, cada 3 meses, cada año, siempre, hasta que se venza. Exactamente. Pero si usted lo coge a 20 años, por ejemplo, que también hay bonos tan largos como 20 años. 20 y 30 años. Y lo coge al mismo 3%, ¿qué va a pasar si tú lo vendes antes? Exactamente, ahí está el punto. El bono se convierte en variable siempre y cuando, o sea, se convierte en variable cuando usted sale de él o lo vende antes de vencimiento. ¿Por qué? Porque existe una tasa de mercado que hace que ese bono, de alguna manera, no te cambia la tasa a ti, pero sí te cambia el precio del bono. Entonces, tú tienes un bono a una tasa, pero el precio se va a ajustar a la medida de que la tasa de mercado, para poner un ejemplo, o sea, una empresa emite un bono a un 10%, pero si esa misma empresa luego emite un bono a un 7%, quiere decir que ese bono va a variar el precio. Se va a poner más caro. Exacto. ¿Por qué? Porque te va a dar más dinero, te va a dar el 10%. Efectivamente. Y esa misma empresa emitió uno al 7%. O sea, lo que se negocia, o sea, lo que el mercado evalúa es la tasa de interés con la que salió el bono. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que varía? Y explica. Bueno, Wilson. va a variar el precio del bono, porque se supone que tú tienes un rendimiento basado en un valor facial, o sea, en un valor nominal de ese bono. Entonces, si hay variación en las tasas de mercado, tú vas a puede ser que te suba o que te baje el precio del bono de acuerdo a la tasa de interés de mercado que esté en ese momento. ¿Cómo se calcula entonces? Cuando yo, Mónica Gutiérrez, pongo un bono a mi compañía que no existe, pero yo tengo un bono y ese bono lo tengo el 10% que es redondo, ¿verdad? Sí. Y lo tengo a 15 años. Entonces tú, Wilson, compras ese bono y tú pusiste 100 pesos. O sea, fueron 100 pesos que invertiste. Esos 100 pesos ya me va a variar si yo luego emito un bono más barato, más caro, al 7% o al 12%. Exacto. En una me baja y en otra me sube. Sí. Entonces, ¿cómo se calcula esa variación del valor facial como tú hablabas? Mira, existe una mecánica que si entramos en ella, porque fíjate qué pasa, para calcular los precios del bono a tasa de mercado, tenemos que tomar en consideración, primero, el rendimiento que está dando el bono original, el nominal. Pero también tenemos que considerar, vamos a decir, el valor presente de todos esos flujos que tú vas a recibir en el futuro, traerlo al presente. Entonces, es una mecánica que no es muy amigable con vamos a decir, con el inversionista común. Y que no por maneja, eso es que es tan bueno entender. No, y no solamente entender, sino decirle a la gente que va a invertir que no es tan sencillo. Exacto. Como se ve. Y exacto. Que no, como tú muy bien que me ha gustado que tú has señalado, que un bono de renta fija depende que si es fija, es entre comillas fija. Si llegas hasta el final exacto. De la fecha. Si llega a la fecha de amortización. Ahí sí es fijo. Es fija. Pero si lo vendes antes. Si lo vendes antes, ya ahí te va a variar. Entonces, dependiendo de la tasa del mercado. Te digo porque he recibido
personas que me han confusas porque han comprado bonos. Parece que de alguna manera no se les ha explicado cómo se maneja ese tipo de instrumentos. Y cuando ellos van a recibir el principal o el capital, ellos entienden que van a recibir, si son 100,000 pesos que invirtió, van a recibir 100,000, pero todo va a depender, como te digo, de la tasa de mercado de ese momento. Hay personas que han recibido menos de 100,000 pesos y entonces ahí se llevan una sorpresa. Se llevan una sorpresa, exactamente. Por eso es que Cebaldón y las casas de corretaje evalúan lo que se llama el perfil del inversionista. Pero tú sabes que eso es muy relativo porque te ponen muchas casillitas. Ustedes conocen el mercado de valores, que okay. Sí. Y la gente que lo llena tampoco sabe ni siquiera lo que está llenando. Entonces, siempre hay riesgo. Y volvemos entonces a tu explicación inicial de por qué te pagan más a ti, al inversionista, la empresa que se capitaliza, y es más barato que en el banco. Es porque hay un riesgo. Exacto, hay un riesgo. Y bueno, hay que tomar muchas cosas en consideración con la renta fija. Tenemos el tema de la inflación. Por ser un tipo de interés simple, recuérdate que los intereses que te paga el banco en un certificado financiero son intereses compuestos, o sea, intereses sobre intereses. Y entonces ahí tú tienes que tomar en consideración porque es probable que tú estés recibiendo una tasa en un bono, estés recibiendo una tasa menor en un certificado financiero, pero al tú estar recibiendo interés compuesto, es probable que en el banco te sea más factible. Entonces, todo ese tipo de... ¿Cómo? Explica eso de nuevo. ¿Por qué tú dices que en el banco es más factible? ¿Porque es un interés compuesto? Porque es un interés compuesto. Porque te vas rebajando lo que ya pagaste. Recuerda que el interés compuesto te va sumando cada periodo al principal. Sí. Y entonces al principal se le hace el cálculo de los intereses a esa sumatoria. Exacto. O sea que si tú tienes 100 y ganaste 10 de interés en un año, el año próximo te van a calcular los intereses a 110. En el bono no pasa eso. En el bono son todo el tiempo interés simple al valor nominal del bono. Ok, entonces te conviene más porque ya al final del préstamo en el banco tú vas pagando los intereses sobre la parte que te quedó. Claro, ¿a eso te refieres? Exacto. Por eso te digo, hay que analizar cuáles son las condiciones de ambos lados. Y por eso digo que las personas tienen que entender cómo se maneja el mercado de valores. Entiendo que las mismas autoridades, la bolsa de valores, tienen que de alguna manera incentivar esos entrenamientos o que la persona conozca de esto. Por el otro lado está el tema de las rentas variables, los instrumentos de renta variable que son simplemente acciones. O sea, en este caso, ya tú no te conviertes en un, vamos a decir, en un acreedor de una empresa. Tú no tienes una cuenta por cobrar con ella, sino que tú lo que tienes es una propiedad. O sea, tú eres dueño de una parte de esa compañía. Y corres el riesgo del dueño también. Claro. Y también gozas del usufructo de sus beneficios. Gozas de los beneficios, de esa rentabilidad que va generando esa empresa año tras año. Pero también puede suceder lo contrario. Si existen pérdidas, también tú tienes esa probabilidad de que existe ese riesgo de que tú puedas perder dinero también en este tipo de instrumentos. En el caso de César Iglesias, que es la empresa que está poniendo sus acciones a cotizar en bolsa o pondrá, ¿verdad?, próximamente, ¿cuál es el histórico de esa empresa? ¿Tú lo has visto? Es un histórico que siempre ha estado ascendente, es una empresa grande, tiene muchos productos, pero ¿qué es lo que nos da la garantía a nosotros de que va a haber flujo de caja, de que vamos a ganar en esas acciones? ¿Por qué? Porque como muy bien ha explicado Wilson Moscoso, no es que yo voy a ganar un 10% mensual o anual o como fuera, es que yo voy a ganar si la empresa gana. Exacto. ¿Y cómo yo sé que la empresa va a ganar? Exacto. Bueno, por eso te dije al principio que una de las condiciones de emisión de acciones por una empresa y convertirse a pública es que tiene que mantener a todos los inversionistas informados de todo lo que va pasando en la empresa. De manera periódica, o sea, trimestralmente, deben de emitir estados financieros, deben de emitir qué ha pasado, incluso deben de indicar si hubo cambio en la gerencia
de la empresa, o sea, deben de indicar si existe un nuevo gerente general, si hay un nuevo presidente, el board de directores, en los cambios que se han realizado. Todo eso tiene que mantenerse informando. Porque todo eso influye A las empresas. En el caso de esta empresa de César Iglesias, es una empresa de una tradición inmensa. Existen las calificadoras de riesgo que lo han calificado como una empresa muy buena. Entonces, exacto, ese tipo de información, y por eso digo, existen los puestos de bolsa, existen los bancos, pero las personas tienen que conocer, mínimo, conocer de estado financiero, conocer de los temas de ratios financieros, de cálculos, para que de alguna manera cuando una empresa emita un estado, puedan hacer ciertos cálculos, o sea, son simples divisiones de un monto entre otros, para ver cuáles son las condiciones de liquidez de la empresa, a largo plazo, los temas de deuda, cómo van, los niveles de apalancamiento en general. Entonces, todo eso debe de conocer. Dices apalancamiento, te refieres a deuda. A deuda, exactamente. A deuda. Exacto. No es tan sencillo, pero pudiera pasar de que cuando... Más bien, ¿cuál es el comportamiento de una empresa medianamente sólida cuando cotiza en bolsa que puede, dependiendo de la salida que tengan estas acciones, puede subir la acción o bajar, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuál es generalmente el comportamiento? Mira, eso es una buena pregunta porque en el mercado bursátil existe lo que se llama la oferta inicial y que es lo que es el mercado primario y el mercado secundario. El mercado primario es cuando la empresa hace lo que se llama el IPO o la oferta inicial y entonces emite esas acciones a un precio específico. Normalmente dura, aquí en el país entiendo que van a durar unos días, creo que lo especifica incluso la resolución de la superintendencia, de cuántos días se va a durar con ese precio, con el precio, vamos a decir, nominal de esa acción. Y luego entonces se entra a lo que es el mercado secundario. Primero vende la empresa todas esas emisiones, esa emisión de acciones, y luego entonces viene el mercado secundario, que es cuando ya yo con una acción tengo la disponibilidad de yo vender esa acción, y ya entonces a partir de ahí, a partir de la demanda, de oferta de esa acción, entonces los precios van a variar. Claro, los precios no varían porque sí, sino que tiene que ver mucho, como te digo, con la condición de la empresa, cuál es el crecimiento, cuál es la proyección que se tiene de esa empresa de crecer. Sí, pero acuérdate que ha habido muchas burbujas bursátiles. Sí, o sea, pero que a veces... muchas veces las burbujas bursátiles se han dado en empresas tecnológicas. Sí. O sea, tú tienes muchos temas. Ahora mismo existen empresas tecnológicas que al inicio tuvieron muchos problemas porque se disparaban las acciones. Ya eso ha cambiado mucho. Existe ahora también el tema de las criptomonedas, que ese es un tema que mucha gente llama, yo estoy invirtiendo en criptomonedas, y para mí, y al igual que muchos expertos, eso no es una inversión, o sea, eso es jugar una lotería, porque tú estás depositando dinero en algo que no es tangible, que no tiene ningún tipo ni de trabajo, ni de nada. O sea, al final son... Y mira cómo han subido también. Bueno, claro, han subido y han bajado. Claro, pero ese es otro mundo. Sí, o sea, ese es un mundo que no tiene que ver nada con el mercado. Esto que sí es tangible. Que sí es tangible, que sí es palpable, que sí existe una gerencia, que sí existen flujos de cajas futuros basados en esas proyecciones que te he hablado. Entonces, es totalmente distinto. ¿Qué tan confiables son esos estudios financieros que se presentan para que sean vendidas estas acciones adquiridas en un mercado primario y luego secundario? Bueno, los números, vamos a decir, no se equivocan. O sea, y las tendencias
la historia de la empresa tampoco se equivoca. O sea, si una empresa durante 100 años ha sido líder en esos productos que ha desarrollado y de alguna manera tiene proyecciones, porque ya entiendo que con esta nueva emisión, o sea, con esta emisión de acciones, la primera que ha existido aquí en el país, entiendo que la empresa se va a expandir, o sea, no va a ser simplemente una empresa local, o sea, va a exportar, se tienen todo ese tipo de proyecciones y todo eso es lo que nosotros tenemos que ver. O sea, al final, nosotros como financieros lo que vemos son flujos de cajas, o sea, ¿qué va a generar esa empresa? E históricos, como dijiste. El histórico lo vemos, pero al final el histórico es más bien un tema contable. De referencia. Sí, referencia. Para nosotros los financieros somos más del futuro. Entonces, todo lo que tenga que ver con los planes de la empresa de expansión, eso es lo que nosotros realmente ¿Y la vemos. expansión, ellos han considerado entonces los productos de exportación ahora? Sí, según he visto, en los últimos años ellos han iniciado con unas exportaciones de sus productos. También ellos tienen, no sé, estuve leyendo hace unos días que ellos hicieron unas alianzas aquí en el país de distribución, o sea, empresas grandes con las cuales hicieron alianzas para ellos distribuir, porque ellos tienen esa capacidad de distribuir en todo el país y tienen almacenes gigantes y en diferentes localidades. Entonces, todo eso se entiende que por ese tipo de acción que ellos están tomando, vemos que es favorable hacer la inversión en esa empresa. La verdad, Wilson, es que esto es parte de la globalización, porque ya la economía dominicana es muy distinta de hace 20 años. Sí. De hecho, las empresas familiares, esta es la primera que sale a bolsa, pero hemos visto que muchas otras han vendido una participación muy importante de la compañía. Y hoy en día, pues se han quedado con una partecita casi representativa. Y esto es parte de que el mundo se va volviendo global y las empresas ya no son solamente dominicanas. Bueno, pero Tricón no salió a la bolsa una vez también. En la bolsa de Nueva York. No con acciones. No con acciones. ¿Con qué fue que salió? Esta es la primera empresa dominicana de capital dominicano que emite acciones al público. ¿Y qué fue lo que hizo Grupo Rica? Que también se habló de unas acciones. ¿Cómo era eso? Hace 2 años Grupo Rica cedió, vamos a decir, el 40% de sus acciones para negociarla, pero bajo un fideicomiso. ¿Y así se hizo? Así se hizo. O sea, yo como inversionista puedo ser inversionista de Grupo Rica, pero no propietario de la empresa como tal, con la porque acción. El propietario es el fideicomiso. Y el fideicomiso te vende las acciones. Exacto. ¿Y a quién le conviene? El fideicomiso no vende las acciones. El fideicomiso vende un instrumento de renta variable, vamos a decir. Es como un papel comercial, pero de venta variable. Exacto, es un papel comercial que está avalado por la acción, pero usted no tiene parte, vamos a decir, ni voz ni voto. Como tiene un accionista normal. O sea, que es menos seguro que esto, entonces, o es igual, porque también el fideicomiso protege también al accionista. Bueno, mira, lo que pasa es que aquí no estamos hablando de seguridad, o sea, aquí estamos hablando de inversión y rentabilidad. Al igual que César Iglesias, Grupo Rica es una empresa muy sólida. Y bueno, y las calificadoras de riesgo la tienen por el cielo también, y realmente es así. Es un tema simplemente de posesión. O sea, yo poseo algo de la empresa, sí o no. En este caso no. O sea, usted tiene un instrumento de inversión que tiene vencimiento. O sea, una acción no vence. Usted es dueño de esa acción hasta que esa empresa y por ese eternamente. Por ese lado, bueno, lo malo es que tenga vencimiento no me dice nada porque es una renta variable. Exacto. O sea que es variable. Pero no hay posesión de acciones. Nos vamos a ir a la pausa, Wilson, pero a mí me gustaría que tú explicaras un poquito mejor a quién le conviene. Sí, el Grupo Rica, por ejemplo, hizo esto porque no estaba aprobado lo del mercado de valores todavía. Esta es la primera compañía que va a lanzar acciones ya aprobado por
por la superintendencia de valores. Pero aquello, ¿a quién le conviene? O sea, ya que está aprobado, ¿se seguirá con esa modalidad de vender, papeles, vamos a decir, de renta variable mediante un fideicomiso, o se preferirá pasar a lo que es el mercado de los valores? En el próximo segmento lo aclaramos. Wilson Moscoso nos acompaña en este programa, analista financiero, y hablamos de la primera emisión de acciones en el mercado de valores de la República Dominicana. Hablaba con Wilson en el segmento anterior sobre esta emisión que hizo de papeles de renta variable el Grupo Rica, y que se hizo mediante un fideicomiso. Y Wilson explica que el que compra esta inversión no es propietario de nada, sino simplemente del papel que tiene un vencimiento a una tasa variable según el desempeño de ese grupo económico. Versus estas acciones que se van a transar en el mercado dominicano, que va a ser propietario el que compre. Yo te preguntaba, Wilson, si esto se hizo, si Grupo Rica lo hizo, porque no se podía todavía hacer en el mercado de valores, o si tiene alguna ventaja para la empresa que emite estos papeles de renta variable. Mira, la ley de la Superintendencia de Valores ya existía. Incluso la ley de 249-17 viene a hacer un cambio de una ley que ya existente de hace 10 años. O sea, ya la ley existía. Lo que no existía de alguna manera eran los incentivos fiscales. O sea, hace 2 años, en el 2018-19, no existían estos incentivos fiscales que está dando hoy la Dirección de Impuestos, la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Qué pasa con estos incentivos? Bueno, ahora mismo se van a aprovechar, pero son por 3 años. Entonces, son por 3 años, y a los 3 años ya la ganancia que tú tengas de esa transacción no va a aplicar este incentivo. No, mira, cuando hablo de estos incentivos, son incentivos que está dando la Dirección de Impuestos a las empresas, también, al inversionista, para que de alguna manera se motiven a invertir. En ese entonces, por ejemplo, y siendo creativo, porque yo creo que fue un tema de creatividad, ese tipo de instrumentos no es común. O sea, eso de verdad yo nunca en mi vida había visto acciones que estuvieran respaldadas para que el público invirtiera en un fideicomiso. O sea, yo nunca de verdad lo había visto. Y bueno, fueron muy creativos al trabajar con eso. ¿Qué fue lo que sucedió? Que no existían los incentivos. Entonces, ¿cuáles son estos incentivos que está dando ahora mismo la Dirección de Impuestos? En primer lugar, cuando usted compra o vende acciones, existe un 1% de retención sobre esa acción por el tema de ganancia de capital. Se hace una estimación y entonces eso se aplica al impuesto sobre la renta. Esa es una. Existe otro punto que es el 1% por incremento de capital. O sea, hay dos. Un 1%. Hay dos tipos de 1%. Hay dos tipos de incentivos relacionados a un 1%. Ajá. Uno es el 1% que tiene que ver con el anticipo como impuesto sobre la renta. Es un impuesto sobre la renta que se descuenta al pagar el 25%. Al momento de negociar la acción. Okay. Segundo es el 1% de cuando tú haces el incremento de capital, cuando la empresa hace el incremento de capital. Entonces, ya eso no es como retención, sino como un impuesto que hay que pagar. Pero ese no se descuenta. Ese, no, lo que pasa es que una cosa es retención y otra cosa es un impuesto directo que se le aplica a la acción. Aquí están brindando café, señor. Oh, gracias. Por otro lado, tenemos otro incentivo que está dando la Dirección de Impuestos,
que es disminuir el impuesto de ganancia de capital de un 27 a un 15%. O sea, al momento de que... Sí. Trae el café Twingo. Sigan. Al momento de que una empresa o un inversionista vende la acción a un tercero, si esa acción generó ganancia, o sea, si yo la compré por 100 pesos y ahora me vale 200 para ponerlo redondo. El mercado está a 150 y yo me estoy ganando esos 50. Esos 50 tiene que pagar el 25%. Exacto, ganancia de capital. Tiene que pagar el 27%. El 27%. De ganancia de capital. Entonces ahora, pues, bueno, siempre y cuando puede ser 25 o 27, de acuerdo, depende si es persona física o si es compañía. Una compañía, una empresa. Si es compañía son 27%. Es un 27%. Sí. Entonces va a bajar a un 15%. Ya esa ley está ahí, o sea, ya está vigente y está corriendo. Pero es lo que te digo, solo tiene 3 años. Entonces eso quiere decir que lo que yo me gane en esos 3 primeros años, yo voy a pagar el 15%, pero sí. Pero también si la vendo, que es donde se supone que voy a tener mayor ganancia, y la voy a vender después de los 3 años, voy a tener que pagar el 27 o 25. La ganancia de capital va a ser siempre al momento de la venta. O sea, existe en finanzas y en la parte contable algo que se llama ganancias realizadas y no realizadas. Sí. Realizada es cuando tú haces ya la transacción y no realizada es cuando tú de alguna manera sabes que estás ganando. Porque vamos a decir, hay transacciones que la DGI o el Departamento de Impuestos de cualquier país sí lo graba. Por ejemplo, si hay diferencias en ganancia de tasa cambiaria, por ejemplo, aunque no haya una transacción, sí es gravable. Pero en este caso la DGI está dando esa Pero es muy poco tiempo, Wilson, hablando de una inversión en una acción que tampoco tú no la puedes comprar y decir la voy a soltar antes de los 3 años porque depende del mercado. Sí. Es muy poco. Es muy poco tiempo. Eso es lo que yo he visto. No sé realmente si en el futuro habrá un cambio o una extensión de este tiempo. Porque yo entiendo que, por ejemplo, si ya la ley es del año 2021, es la ley 163-21, ya este año ya va a cumplir un año. O sea, ya entonces quiere decir que las personas que empiecen a invertir a partir de ahora, sea con César Iglesias o sea con las empresas que se van sumando al mercado, entonces tú no vas a tener tiempo de aprovechar esos incentivos. Sí. Yo entiendo que eso... pero salió la ley con 3 años, hace un año. La ley ya salió, exacto, y ya está corriendo. Y pues entonces le quedan 2. 2 años, 2 años y medio, exacto. Wow. O sea que no son 3. Exacto. Ya le quedan 2 años y medio de ese beneficio. Ok, ¿cómo accesar? Ese verbo que no existe en español, pero decimos, ¿cómo accesar a esas acciones? Sí. Como persona física, ¿y quiénes pueden comprarla? ¿Quién va dirigida? Háblame. Sí. Toda persona física o jurídica tiene opción de compra de esas acciones. Puede comprar esas acciones. El punto aquí es que para poderla comprar no se hace directamente como usted ve que se hace por internet, que usted puede abrir una cuenta directamente con una persona que tenga que ver con negociación de ese tipo de instrumentos, sino que aquí las personas tienen que apersonarse a los puestos de bolsa, ya sea independientes o que sean los bancos los propietarios, y tienen que abrir lo que se llama una cuenta de corretaje. En Cebaldón. Sí, una cuenta de corretaje para poder negociar acciones. Y esa pregunta que tú me estás haciendo me lleva también ahora a que hace unos días escuché al superintendente de Mercado de Valores diciendo que se va a dar como una oportunidad a las personas que invierten bajos montos, entre 1,000, porque el monto de inversión puede iniciar desde 1,000 pesos incluso. Muy bien. Y entonces se va a dar un chance, una oportunidad, como decimos nosotros, una gabela, sí, de que las personas que inviertan de 1,000 a 10 millones de pesos
tengan 2 días, vamos a decir, Oye, pero es bien poco. Pero entonces ya tienen que tener abierta la cuenta en Cebaldón para esto. Sí, exacto. O sea que los que quieran invertir, que no es que yo se lo aconseje, eso sabrán ustedes. Abra su cuenta en Cebaldón para que pueda invertirlo. Exacto, que abra su cuenta de corretaje. O sea, el que no tiene abierto una cuenta en Cebaldón no va a poder aprovechar esos 2 días. Exacto. Entonces, pero como tú dices, muy pocos días, porque luego entonces vendrán las grandes empresas que de alguna manera tendrán en su enfoque comprar grandes cantidades de esas acciones. Cuando tú hablas de esas grandes empresas, ¿serán empresas de corretaje, de bolsa, que compran grandes cantidades para después revenderla? Bueno, de todo tipo. Incluso te puedo decir que uno de los mayores usuarios de ese tipo de instrumentos son las AFP. Sí. Entonces, de alguna manera, las empresas que están relacionadas con los temas de seguridad social también compran o comprarán grandes cantidades de. Pero entonces, de Wilson, vamos a suponer que la compren las AFP, como tú muy bien dices, una parte, por supuesto, que la compren las casas de corretaje. Sí. Las casas de corretaje la venden para hacer negocio, porque obviamente no la van a vender para quedarse con ella y venderla al mismo precio. ¿Cómo funciona esto? ¿A ellos les dan un descuento por ser casa de corretaje o ellos la van a vender más caras? Mira, lo que pasa es que cuando se habla de casa de corretaje, ellos lo que ganan son comisiones. Sí. O sea, la comisión. Ellos ganan. O sea, al puesto de bolsa le da una comisión. Se le da, exacto. Ellos se hacen un descuento de una comisión. Aquí el tema es la autorización que tenga ese puesto de bolsa de negociar esas acciones. O sea que un puesto de bolsa X no le puede comprar a ese puesto de bolsa BHD y Popular para ellos venderlo. Bueno, como empresa podrían hacerlo. Como empresa podrían hacerlo. Como empresa podrían hacerlo. Te lo pregunto porque lo importante de esto es que si eso le va a disparar el precio. A eso que yo me estoy. No, yo te digo enfocando. que cuando se hacen grandes compras de acciones, la gran demanda de compra hace que el precio se dispare. Por eso. Eso sí. Entonces, por eso yo te digo y si se dispara, es buen negocio. Porque acuérdense que estamos hablando de un mercado bursátil, será en Santo Domingo y habrá que hacerlo personalmente, pero esto es bursátil, que es, señores, la impresión, todos los días varía y la realidad de hoy no es la de dentro de un mes. Exacto. O sea que, la de hoy no es la de mañana, o sea, ni siquiera la de un mes. Ahora bien, por un lado, eso puede subir de precio, pero por otro lado, estamos viviendo una época muy difícil, que está la pandemia, que está la guerra, que en vez de subir también puede bajar. Entonces tampoco es que se vayan a ir a hacer fila, a comprar ahora acciones como se puede invertir desde 1,000 pesos. Usted que tiene ahorrado sus 100,000 pesitos, tampoco es que yo estoy diciendo que se vaya para allá a hacer fila y a ponerlo ahí. Ese es un buen punto. Las acciones no son instrumentos de inversión de largo plazo. Puede ser de largo plazo, pero las cantidades de inversión no puede ser el 100% de todos sus ahorros. De alguna manera, se entiende que si usted tiene vamos a decir, una especie como de portafolio de inversión. Portafolio quiere decir que tiene varias mezcladas. Exacto, que usted tiene ahí, puede tener bonos. Por ejemplo, Basilio él me dijo que tiene como 300,000 pesos aislados. ¿Verdad, Basilio? Entonces que tú vas a comprar 100 de este, 100 de este y 100 de Exacto. este. Pero yo te aconsejo que mejor lo pague en tu casa, que ahí tú la estás viendo. Él está sacando su casita. Ah, perfecto. Yo creo que es mejor. Perfecto. ¿Verdad? Perfecto. Wilson? Bueno, sí, o sea, las inversiones se hacen de acuerdo a las necesidades de cada quien. No, las necesidades. Yo lo que digo es que yo creo más en lo que yo estoy mirando. Eso es lo que yo digo. Sí. Bueno, lo que pasa es que en este caso de las acciones, usted tiene la acción y usted está mirando la empresa, está viendo. Como quiera, yo estoy pensando también si voy a meter unos chelitos. Sí, no, lo puede hacer, de verdad. Basilio, que sí. Nos metemos ahí. Basilio va a poner 100,000 ahí, me dijo. Sí, no, de verdad que. Se puede desde 1,000 pesos. Desde 1,000 pesos. Desde 1,000 pesos puede. Ahora, el que hacer tenga la sus milloncitos también lo puede meter. Yo no estoy aconsejando nada, esto es un programa informativo. Sí, claro. La ganancia, pero tú no estás poniendo atención, tú, Ingo.
las ganancias se ven, según ha explicado el licenciado Moscoso, si la empresa tiene beneficios o no. Eso es lo relativamente inseguro, porque no es un bono, Basilio, porque el bono te dice, te voy a pagar el 10% fijo. Este no es fijo. Este es si la compañía tiene, por ejemplo, RNN. Si RNN tiene buen desempeño y gana, entonces ahí es que te van a pagar. Si no, no te van a pagar. Sí, mira, déjame decirte, eso de la ganancia como tal, a veces no es lo más significativo para tú tener un beneficio no en una acción. Ajá. El mismo hecho de que hay un cambio, y tú pusiste el ejemplo de aquí de la planta televisora, si en RNN traen vamos a decir, aquí son muy buenos los ejecutivos que trabajan aquí en la empresa, pero si traen un ejecutivo de ABC y esta empresa cotiza en bolsa, automáticamente las acciones de RNN, si existen, se van a disparar. Qué buen punto que tú lo aclaraste, y por eso chanceo con los muchachos, porque esas son preguntas que se estará haciendo usted en su casa. Fíjense lo que Wilson ha dicho, que no necesariamente es si la empresa vendió más, es la apreciación, son expectativas. Exacto. Entonces, esa expectativa, si viene aquí un gurú de qué sé yo, no voy a mencionar ni a Fox ni a CNN, porque pero a cualquiera, si viene un gurú, va a subir aunque la empresa no gane más. Exacto. Entonces, César Iglesias, con solo, es la pregunta, Wilson, con solo poner esta oferta en circulación y que se vendan muy rápidamente, con solo eso puede subir la acción. Sí, claro, porque el hecho de que se vendan rápidamente indica que hay una percepción muy positiva de la empresa. Pero entonces usted, si quiere coger esa ganancia, tiene que venderla también rápidamente, porque también puede bajar. Ese es bueno, lo que pasa que ese es el punto de ese tipo de instrumentos. O sea, es riesgoso, porque tanto puede venir algo positivo, un hecho positivo, pero también pueden suceder cualquier situación en una empresa y ahí podemos hablar de fuerza mayor. Claro, una inundación, un ciclón, exactamente. El COVID que se meta de nuevo. Exacto. Y de alguna manera las acciones o bajan o se mantienen un poquito. Reaccionan ante cualquier circunstancia. Y por eso decía al inicio del programa que el mercado, para meterse en el mercado y para entenderlo, hay que conocer de geopolítica, de economía, de lo que está pasando en el momento. Nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato. Señor, este mundo económico es interesantísimo porque evaluar los riesgos, las inversiones, además de que es algo latente, ¿verdad? Que vivimos en un mundo que tenemos que conocer, aunque no fuéramos incluso a invertir un centavo. Wilson, me hablabas en la pausa de esta nueva bolsa de valores que anunciaron. Cuéntanos. Sí, mira, siempre vivo indagando sobre los inversionistas del mundo. Y ahí está nuestro Alex Rodríguez y un señor llamado, bueno, era presidente, el nombre no lo recuerdo bien ahora, era presidente de Walmart. Ellos han creado una compañía que va a formar una bolsa de valores de atletas. O sea, a medida que un atleta tenga mayor rendimiento, si usted invierte en ese atleta, usted va a ganar o va a perder dinero. O sea, esa es una idea y bueno. Wow. Pero entonces, esa es una bolsa de valores. ¿Qué tú estás comprando cuando tú inviertes? Tú estás aportando, ¿qué gana el jugador? Exacto. Tú estás comprando, vamos a decir, el futuro rendimiento de ese jugador. Pero no es que el jugador va a recibir dinero, recibirá, me imagino, el jugador una parte. No, es el que hace la bolsa. Es el que hace la inversión que va a recibir dinero. O sea, es como apostar a los caballos. Exactamente. Es como un puesto de apuesta. Wow. Pero interesantísimo. Y con la gente que es furibunda con el béisbol, sí, eso se van a volver más que millonarios. Claro, exactamente. Por eso te digo que en el país nosotros estamos entrando en
en este mundo bursátil, algo que por el crecimiento de nuestro país hace mucho que debimos estar a este nivel que estamos hoy. O sea, nosotros hemos tenido un crecimiento económico bastante grande y yo entiendo que estamos un poquito retrasados. Claro, nunca es tarde y esto está perfecto lo que está pasando, pero tenemos que ser creativos. ¿Por qué? Porque estamos está entrando una generación que no está creyendo mucho en inversiones a largo plazo. Ya la nueva generación quiere tener... Que la vida es muy rápida ya. Sí, no. Ya la nueva generación quiere tener beneficios inmediatos. O sea, quiere invertir en criptomonedas y en 2 años quiere ser millonario. Entonces, ese es el punto. Hay que ser creativo. Ahora bien, Wilson, mira, esto es sumamente excitante. El mercado de valores es sumamente excitante. Es como decía Wilson, vivimos una época tan rápida que ya los jóvenes no quieren poner esto y que te dé el 3%. No. Quieren ganar mucho rápido, pero no se dejen llevar, ¿eh? No se dejen llevar porque es muy peligroso. Y todavía más peligroso es cuando lo puedes hacer por aquí, dar un clip y pusiste, a lo mejor arriesgaste. Es como jugar a la lotería, pero el ticket es mucho una más lotería, caro. sí, es una lotería. Fíjense cómo está diciendo Wilson esta noticia de los jugadores que se apuesta al jugador. Es una lotería. Está muy bien y a veces se gana y a veces se pierde, pero hay que conocer. Entonces, sí, la pregunta obligada es, ¿cómo organizar un portafolio? O sea, ¿cómo decir, esta partecita de mis ahorros lo pongo aquí, esta otra aquí, para asegurar mi pensión? Porque ya vemos que la pensión que ahorramos, eso no da para nada, porque si lo que me van a dar es un 20% a los que cotizaron todas las veces, sí, que son muy pocos, y cuando tú estás más viejo, más medicina necesitas, entonces tú necesitas cubrirte por ti mismo y tener alguito, por lo menos para tu vejez, o para disfrutar un poco. ¿A quién va dirigido? ¿Cómo decir? Bueno, porque por ejemplo, el que ya tiene, qué sé yo, más de 60 años y lo que quiere es ya disfrutar lo que te queda o puede fallecer y se necesita repartir, ¿cuáles deben ser las características? ¿El más joven invertir en esto? ¿El que tiene? Sí, háblanos un poco de eso. Bueno, mira, es una buena pregunta, Mónica, porque justamente en los últimos años se ha creado algo que se llama administración de patrimonio, o wealth management, se llama en inglés. Y lo que hace esto es que existen personas que ya están dedicadas a dar consulta a las familias, a las personas, de cómo crear un portafolio, ya sea un portafolio de inversión en acciones, en bienes raíces, en bonos, y todo va a depender de la edad. O sea, existen edades para tú hacer inversiones y tú ser una persona arriesgada en ese tipo de inversión. Una persona entre 20 a 40 años, yo entiendo que tiene toda la capacidad primero de generar ingresos en sus trabajos, en sus empresas, y de alguna manera tiene esa capacidad de riesgo, de arriesgarse e invertir en acciones que generen rentabilidades. Y esperar, porque la acción a veces tú tienes que esperar a que esté en el mejor punto para poderte salir. Exacto. Y si tienes 60 años y si vas a esperar 10 años es demasiado. Sí, no, ya a partir de los 60 años, vuelvo y te digo, entre 20, 40 a 50 años, la combinación tiene que ser, puede ser 50-50, 50% acciones, 50% bonos o un poquito menos acciones. Pero ya a partir de los 60, 70 años, la recomendación es que sea más bonos, que sean rentas fijas. Más seguras. Más seguras, o sea, que te dé seguridad de que tú vas a estar recibiendo periódicamente cierta cantidad de dinero. Que no haya el riesgo de que te vaya a fallar, aunque quizás no va a subir tampoco, pero al menos tú estás seguro. Tú has mencionado también el mercado inmobiliario, Wilson. Yo he hecho varios programas últimamente. Incluso le he preguntado a los expertos que he traído aquí que si no estaremos ante una burbuja en nuestro país del mercado inmobiliario, porque hemos visto cómo incluso durante la pandemia, en vez de aminorar, ser menos la oferta que hay. Hay una oferta de apartamentos, por ejemplo, de 1 y 2 habitaciones, quizás apostando al desarrollo en nuestro país, que es cierto.
Tenemos un país que está creciendo rápidamente, tenemos un país muy abierto al turismo, a la inversión extranjera y de hecho crecemos más, mucho más que la media en la región. Sin embargo, llenaremos todos estos apartamentos, por ejemplo, porque también es una forma de inversión. Mira, lo preocupante, Mónica, hemos crecido a nivel inmobiliario bastante, pero a mí la preocupación que me da es que hay muchos proyectos que están en plano. Exacto. Entonces hay muchos proyectos en plano que de alguna manera, bueno, y déjame decirte, ahora tenemos una situación, vamos a decir, de inversión que es como negativa. De inversión de parte del empresario que trabaja en bienes raíces. ¿Qué está pasando? Los precios en pesos están incrementándose exponencialmente. O sea, Y el dólar bajando. Exacto, y el dólar bajando. Entonces, ¿qué pasa? La persona que está vendiendo el proyecto lo está vendiendo en dólares. Está aumentando en precio, pero tú tienes una cuenta por cobrar que está en dólares. Entonces, eso me da un cierto temor de que esos empresarios inmobiliarios puedan terminar todos esos proyectos. O subir muchísimo el precio. O subir, exacto, o subir bastante el precio. Y no estamos hablando posiblemente de un 10, un 20%, sino que se dispare de manera muy, muy significativa. Y entonces no se pueda, con el presupuesto que hiciste. Exacto. No, y otra cosa es que muchas personas están invirtiendo en zonas turísticas para renta de esos inmuebles. Y yo he hecho cálculo en donde las rentabilidades de esos alquileres que ellos hacen esas proyecciones está muy por debajo del 6%, del 5%, que muchas veces vale más dejarlo a plazo fijo. Invertir en un bono o ponerlo en un certificado financiero. Se nos acabó el tiempo, Wilson Moscoso. Interesantísimo este tema. Yo creo que debemos tener otro programa ya cuando salga esto, cuando toquen el campanazo, como es clásico en la Bolsa de Valores. Bueno, por primera vez en el país se va a tocar el campanazo ese día. Será histórico. César Iglesias, les deseamos mucha suerte también a los inversionistas que inviertan ahí, porque es una forma de cómo adelantar, pero con mesura, como siempre les he dicho. Wilson, gracias por venir aquí. Bueno, gracias a ti siempre. Hasta mañana, amigos. Bueno.